Aquí en esta tarde. Gracias. Vamos a dar inicio con las Sagradas Escrituras, con la exposición de las Sagradas Escrituras. Por favor. Y me gustaría que abrieras tu Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Como ya lo hemos estado analizando y hemos estado estudiándolo constantemente en este tiempo, hemos estado viendo Hechos de los Apóstoles, pero con los panoramas generales en Corinto. Ahorita nos encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Permíteme, por favor, dar inicio de la siguiente manera, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado analizando, de lo que hemos estado estudiando, semana tras semana, ¿no? Vamos con los viajes de Pablo, ¿no? Y vamos pisando sus territorios, caminando con él. Y hemos estado ahorita, nos encontramos en la ciudad de Corinto, ¿no? Y vamos, ahorita, como Corinto Pablo escribió 2 cartas, aquí las tenemos, estamos estudiando sus panoramas generales. No estamos profundizando, estamos de manera general estudiándolas, ¿no? Porque si profundizamos nos vamos a llevar mucho tiempo, porque el estudio no se centra en las cartas de Pablo, sino se centra en Hechos de los Apóstoles. Hoy terminamos la segunda carta de Pablo a los Corintios y se acaba los estudios que hemos tenido de Corinto. Regresaremos a Hechos de los Apóstoles con algunos sermones y después vamos a irnos a Efesios, puesto que es lo que sigue. La carta de Pablo a los Efesios es una carta que me fascina, es maravillosa de manera personal y la vamos a estar estudiando, ¿no? Pero bueno, a manera general, hoy nos enfocaremos en Segunda de Corintios y concluiremos lo que es el desarrollo general de la epístola o de la carta. Sin antes, lo que veíamos la semana pasada, y la semana pasada hablábamos acerca de la relación que llegamos a tener nosotros como seres humanos, pero sobre todo como cristianos, ¿con qué? Con el dinero. No sé si lo recuerdas, si lo vimos, con los bienes materiales, con las riquezas, ¿no? Y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Es muy importante esto, amados hermanos, puesto que la relación que tenemos nosotros con las riquezas, Jesús lo pone al mismo panorama o a la misma altura de la relación que llegamos a tener con Dios. Y la altura es el amor, ¿no? El amor es agapao, viene en el griego, pero esto significa un amor sacrificial. En pocas palabras, ¿qué tanto llegamos a sacrificarnos? ¿Por qué? Por las riquezas o por el amor. Estamos dispuestos a dar incluso nuestra vida, etcétera, etcétera, toda completa, porque por tener, o sea, por las riquezas. Y este era el enfoque que vimos la semana pasada, ¿no? Cómo nos relacionamos con las riquezas. Ahora bien, dimos algunos puntos a destacar, pero el punto con Pablo es, hermanos, ofrezcan sus ofrendas, ¿no? ¿Para qué? Para continuar con el extendimiento de la obra de Cristo, ¿no? Con y la manutención de la iglesia. Ahora, esto lo veíamos la semana pasada. Hoy estaremos viendo otro punto que ya vimos, pero Pablo vuelve a redundar, puede parecer que redunda en esto, que significa la defensa de su ministerio o la defensa de su servicio. O sea, no sé si recuerdas, pero ya hablamos de esto, porque Pablo, la segunda carta de Pablo a los Corintios tiene 2 temas centrales y en esto se basa todo. El primero es, ¿cuál es, amados hermanos? Que Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque había en Corinto falsos maestros, falsos apóstoles que se hacían pasar por buenos apóstoles y decían lo siguiente: no, Pablo no es un maestro, no es un obispo, no es un pastor, no es un apóstol verdadero, porque sufre mucho. Es más, porque no tiene riquezas. Es más, Pablo no es un apóstol real. El evangelio que Pablo predica es insuficiente. Y esto no es así. Y Pablo prepara su defensa y dice, no es así. Ahora también otra cosa que es muy importante. En su segundo tema habla Pablo y esto es algo, dice, hey, hermanos, el evangelio es suficiente. El mensaje del evangelio para la iglesia es que suficiente. No hay más. No hay más, amados hermanos. Y esto también es para nosotros. Ahora bien, con esto en mente, Pablo hoy prepara y
culmina su cierre de la carta con la defensa nuevamente de su apostolado, de su servicio. Pero hoy lo hace de una manera más dura, más fuerte. Me han comentado en algunos momentos y me dicen lo siguiente: es que tú no tienes por qué hablar mal de los pastores de otras iglesias. Es más, hermano, tú no tienes por qué hablar de otros pastores de otras congregaciones. Ojo, quiero recalcar algo o hacer mención de algo, aclarando esto. A los falsos maestros, a los herejes, hay que taparles la boca con la verdad del Evangelio, amados hermanos. Número 1. Número 2, yo no estoy hablando mal de una persona, estoy hablando mal de sus enseñanzas. Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, Pedro lo hizo, Juan lo hizo. Hermanos, los discípulos de los apóstoles lo hicieron, los puritanos lo hicieron, les costó la vida a muchos de ellos, otros fueron exiliados, fueron excomulgados de sus territorios, pero no callaron ni disfrazaron la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio, amados hermanos, se debe de defender siempre. Y a los herejes hay que taparles la boca. Eso es. Y así es, hermanos. Porque Pablo hoy va a hablar de estos obreros fraudulentos y va a hacer mención dura de estas personas o de estos personajes que decían: es que Pablo sufre mucho, él no es un verdadero apóstol. Pero Pablo, ¿sabes qué dice? Ah, sí, de todos ustedes yo aventajaba a todos los que están, a todos los judíos. Es más, yo era un judío de judíos. En pocas palabras, aventajaba a todos. ¿Saben? Externamente, y esto es parte de mi introducción, ahorita me voy a un concepto que quiero aclarar, que esto es muy importante. Esto es muy interesante porque Pablo, mis hermanos, no era cualquier persona. Pablo era un personaje muy importante dentro de la iglesia. Te voy a decir por qué. Tenía mucho conocimiento. A la altura de nosotros como seres humanos, Pablo tenía demasiado conocimiento para su época. Algunos textos extrabíblicos de los rabinos, incluso Gamaliel, el rabino Gamaliel, que es un rabino reconocido ante los judíos hasta el día de hoy. Pablo fue criado, educado bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel redacta, palabras más, palabras menos, dice: oh, yo no tuve ningún alumno ni lo he tenido como Pablo. Pablo de Tarso, o Saulo, más bien, Saulo de Tarso, era alguien preeminente, un jovencito que le daba un rollo de pergamino y al siguiente día me decía: ¿dónde está el otro? Ya lo quiero leer, porque ya había leído uno. Era impresionante y le hacía preguntas y lo memorizaba de un día para otro. Era extraordinario. Lo dice Gamaliel. Él lo decía. Y los judíos a Pablo lo tienen hasta el día de hoy y lo conocen como Saulo, obviamente, y Pablo también, como alguien que dicen: ese Pablo inventó el cristianismo, porque por culpa de él se levantó en contra de su maestro Gamaliel, y por culpa de él, este cristianismo se ha plagado de un falso mensaje, de un tal Jesús. Hermanos, eso se da ahorita, se daba en aquella época y se sigue dando hoy. El Evangelio, amados hermanos, Pablo lo defiende con su vida, lo defiende con todo lo que él es. Y hermanos, cuando nosotros, miren, ¿quién es quién? ¿De quién es la iglesia? De Dios. De Cristo, de Dios. ¿Dios puede defender a su iglesia? Por supuesto, y la defiende. ¿Cómo? De todas maneras. ¿De cómo? ¿Cómo? Con la verdad. Te voy a decir cómo. Con la iglesia misma. Con la iglesia misma. Con su iglesia misma. Fíjate, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo, el Señor, Dios. ¿Y cómo defiende a su iglesia? ¿Cómo defiende su palabra? ¿Cómo defiende a la misma iglesia? Con la misma iglesia, con la verdad. Hermanos, la verdad del Evangelio defiende a la misma iglesia porque su palabra es verdad.
¿Sí me explico? Y esto es muy interesante. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios utiliza y ha utilizado a lo largo de los siglos instrumentos comunes y corrientes hasta el día de hoy, instrumentos inservibles como un servidor para glorificar su santo nombre y que la verdad resplandezca en hombres pecadores redimidos solo por gracia. Dios defiende y guarda y protege a su iglesia a través de la verdad en su iglesia, en su misma iglesia. Y así lo hace siempre, lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, el día de hoy hablaremos de la defensa del ministerio de Pablo y la protección de la iglesia. Esto es muy interesante porque eso también nos incumbe a ti y a mí. Hermano, hermana, y hoy me dispongo a hacer algo que pocas veces hago, es más, no me gusta hacerlo. Voy a tener que hablar de mi persona en tercera persona, hablando acerca del pastor. ¿Sí me explico? Imagínate que yo no soy el pastor, que soy un predicador visitante. ¿Sí? Está difícil, pero bueno, dicen, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Amados hermanos, porque Pablo va a hablar de él mismo dentro de estos textos. Pero yo quiero mencionar algo, Voy a hablar en algunas circunstancias de mi persona como tercera persona, no exaltándome ni ensalzándome, para nada. Simple y sencillamente voy a ver lo que el mensaje de la palabra me está mencionando, porque es muy importante para ti, para mí, el día de hoy. ¿Te parece? ¿Sale? ¿Nos sumergimos en esto? Vamos a ver cómo proteger a la iglesia. La palabra proteger, amados hermanos, tiene muchísimo que ver con salvaguardarnos. Mira, ¿tú has protegido a alguien alguna vez? ¿Sí o no? Por ejemplo, con los hijos. ¿Qué proteges? ¿Cómo los proteges a los hijos? Con todo, ¿sí o no? A una mamá, tócale lo que sea. Me refiero a que hablen de todo. ¿Menos de qué? De sus hijos, porque sale la Hulk que llevan dentro. Ay, pero más grande que Hulk, sale la Thanos, ¿no? Con el guante del infinito. Entonces, ¿qué pasa? Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque así, amados hermanos, tenemos que proteger la iglesia. Oh, hermanos, qué triste es que la misma iglesia no nos protegemos entre nosotros. Y qué triste. Y hoy quiero indagar en esto y profundizar más en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, hermanos y hermanas, a defender a la congregación. Pablo va a empezar haciendo esto, defendiendo el ministerio, su servicio a Cristo. Y en el punto, en el versículo, por favor, vamos a ver hoy del capítulo 10 hasta el capítulo 13. Y la centralidad son dos temas: el cierre de la carta de nuestro hermano Pablo y la defensa de su apostolado. En estos capítulos nos vamos a topar con versículos muy populares, como, por ejemplo, no sé si has visto o si te acuerdas de 2 de Corintios capítulo 12, en donde dice: porque he rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón. Es un mensajero de Satanás, pero yo he rogado al Señor y el Señor me ha dicho: bástate ¿qué? De mi gracia, que mi poder se ¿qué? ¿En qué? Oh, veremos ese verso, es profundo, es hermoso, es fascinante. ¿Quiénes de aquí somos débiles? Es más, yo levanto mis 2 manos, los dedos y los pies. Todos somos débiles, frágiles. Bueno, vamos a ver a qué se refiere este versículo. Porque Pablo está hablando y Pablo tenía una situación y una circunstancia en su cuerpo. Ahora, vamos a ver textos, por ejemplo, este es muy popular y es muy común entre muchos de nosotros. Pero también vamos a ver, porque otro texto muy cotidiano y muy común también, que Pablo lo menciona en esta fracción de textos y de versículos que estaremos viendo, porque dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Este versículo también es común y es popular entre algunos creyentes. Yo el día de hoy empezaré de esta forma, la defensa del ministerio de Pablo. Pablo defiende su ministerio. Pablo era apóstol, ¿verdad que sí? Lo afirmamos y lo confirmamos. Pablo era apóstol. Ahora, esto es interesante porque quiero empezar en el capítulo número 10, versículo número 4 y leer lo siguiente. Versículo número 1, perdóname, y leer lo siguiente. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne. ¿Qué estaba pasando? Los falsos maestros decían, a ver, Pablo es muy agresivo y grotesco cuando está ausente. En sus cartas, bien que manda cosas fuertes, menciones fuertes hace Pablo, pero cuando ya está aquí con ustedes es débil, es frágil. Es más, su predicación no es muy buena que digamos. Es más, Pablo en realidad físicamente, vaya, se cree mucho cuando no está, pero cuando está es tiernito, sencillito. ¿Sí me explico? Pero dice Pablo, están diciendo eso, pues para callarles la boca, ahora voy a ir con esa osadía con ustedes y así aguerrido iré. ¿Por qué? ¿Creen que será bueno? Claro que no. Más adelante dice, no, por supuesto que no lo voy a hacer. Y él, en todos estos argumentos, Pablo empieza a hacer estas montañas rusas en sus argumentos, como diciendo, es más, ¿ustedes se glorían porque han visto visiones? Pues yo más, yo también, y como necio me comporto, porque Pablo está enojado y está hablándole fuerte a la iglesia. Miren, amados hermanos, la iglesia en Corinto valoraba a los falsos maestros. ¿Saben por qué? Cualquier parecido a la realidad, créeme, que es mera diosidencia a lo que voy a decir. Porque Pablo decía, decían los corintios, es que el hermano que viene a predicar hoy dice que tuvo visiones del Señor y que Dios le habló. Es más, hacen sanidades. Es más, hablan con mucha fortaleza. Es más, son sumamente elocuentes para hablar. Predican hermoso, hablan fuerte y aguerrido. Pero Pablo cuando viene, Pablo, llega, ni siquiera nos solicita dinero. O sea, Pablo llega y, oye hermano, ¿cómo estás? Me imagino a Pablo así. Y llega con una humildad tremenda, nuestro amado apóstol Pablo. Y él nunca nos ha dicho que ha tenido visiones. ¿Qué hacían los corintios? ¿A quién crees que exaltaban? A los falsos, porque decían, mira, él tiene el poder de Dios. Y Pablo llegaba y predicaba, y aparte Pablo no predicaba bien. Eso dice aquí. Algunos dicen, y Pablo no tiene ya lo he mencionado, ¿te acuerdas de Eutico? ¿Te acuerdas? Que se cayó, y que estaba predicando Pablo y estaba en la ventana y se cae. Y luego algunas personas, estudiosos, mencionan, fíjense cómo predicaba Pablo. Eutico se quedó dormido, pero me encanta porque sus sermones se extendían. Entonces, esto es bien interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque los corintios se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina. Y Pablo dice, ¿cómo es posible, amados hermanos? Conocieron el evangelio, yo se los di. Porque aunque yo soy débil, es más, mi palabra no es débil. Porque aunque yo ando en la carne, yo no milito conforme a la carne, porque mis argumentos son poderosos para derribar fortalezas a todo aquel que se opone. ¿Por qué, amados hermanos? Yo no soy el que me autodenomino apóstol, sino que Dios es el que me ha dicho que yo soy apóstol. Pablo está dialogando esto con los corintios en su carta. Ahora, ¿esto de qué nos sirve a nosotros, a ti y a mí?
Pablo, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, viene mostrando esta osadía al momento de hablar y defendiendo su servicio y su apostolado. Ahora, yo lo voy a traducir a nuestra época actual, amados y amadas hermanas. ¿Por qué? Desgraciadamente, mi familia, hoy en día, hay algo muy interesante que quiero mencionar. Muchos de nosotros tenemos algo que se llama YouTube, ¿sí o no? Es una aplicación en nuestros teléfonos celulares. Es muy popular. Vemos muchas cosas ahí, edificantes y no edificantes, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante. Fíjate, tendemos, y esto lo veía viendo y estudiándolo con unos comentarios muy interesantes, porque es muy interesante esto, amados hermanos. Tendemos a menospreciar a nuestros pastores. Los tendemos a menospreciar, como no te imaginas. Tendemos a, admirar a los pastores en las pantallas. A verlos como el superpastor, el superpredicador. Quiero mencionar lo siguiente. No estoy mencionando que sea malo escuchar predicaciones sanas y edificantes. Yo no estoy mencionando eso. Lo que estoy mencionando es que tendemos a menospreciar a nuestros pastores. ¿Sí me explico? Y tendemos a comparar a nuestros pastores. Y sabes, eso es lo que hacía la iglesia en Corinto con Pablo. La iglesia en Corinto, mis hermanos, ¿tú quién crees que se dolía por la iglesia de Corinto? ¿Los falsos maestros o Pablo? Pablo lloraba, oraba y lloraba por esa iglesia. Pablo, a pesar de que la iglesia hablaba mal de Pablo mismo, él oraba por la iglesia misma, sabiendo lo que estaban haciendo. Hermanos, te lo digo con todo mi corazón. Te dije que iba a hablar en tercera persona en algunas partes de mi sermón. Yo me he enterado que han hablado mal del pastor de la congregación, que han pensado mal, que han hablado mal. Y sabes, ese pastor, a mí me consta que sigue orando por ti. Los pastores de la pantalla, amados hermanos, no han estado en los momentos críticos de tu vida. Un Sugel Michelén es muy buen predicador. Un Juan Manuel Vaz es muy buen predicador. Un Miguel Núñez es muy buen predicador. Son muy buenos predicando y enseñando la palabra del Señor. Un Paul Washer es muy bueno. Son muy buenos, pero ellos no han estado orando por ti constantemente. Ellos, cuando has tenido un problema, no han estado en una consejería contigo. Amados y amadas hermanas, valoremos a nuestros pastores, porque ellos están velando por ti como tú no te imaginas. Cuando lleguemos al cielo, me acuerdo de una frase de mi hermano Nehemías allá en España, nos llevaremos tantas sorpresas que diremos: ¿tú orabas por mí? Oh, perdón, porque a tus espaldas hablé muchas veces. Oh, te prejuicié en muchas ocasiones. Oh, perdóname. Lo mismo hacía la iglesia en Corinto. Y Pablo, amados hermanos, orando y llorando por ellos de una manera constante. Hermanos, esta parte con nuestro hermano Pablo lo puedo ver y es fascinante. Y mis ojos se llenan de lágrimas porque puedo ver el amor que Pablo tenía por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Los amaba entrañablemente, vivía para ellos, andaba por ellos, les amaba a ellos. Yo, en este momento, te invito a que des gracias a Dios por tus pastores y tu iglesia local. Des gracias a Dios por tu pastor y tu iglesia local. No me veas a mí, veme como un predicador invitado, deficiente y pobre, pero te pido que ores por tu pastor, porque a veces no sabemos cómo él ora y llora y se lamenta porque a veces no has crecido. Y sabes, Pablo dice: todos me cuestionan y dicen que yo no soy apóstol. Me piden cartas para testificar que Cristo me mandó. ¿Saben cuáles son mis cartas? Ustedes mismos. Ustedes mismos.
Esas cartas, el Evangelio ha llegado a ustedes gracias a mí. Dios lo ha permitido gracias a mí. Amados hermanos, si tú has crecido en algo espiritualmente, es gracias a que te ha puesto en una iglesia local en donde se predica la verdad. Oremos por nuestros pastores, valoremos a nuestros pastores, amemos a nuestros pastores. Amén. Pablo oraba por la iglesia, amaba a la iglesia en Corinto, a pesar de que Corinto estaba hablando mal de él. Qué duro, ¿no? Pero así es, porque somos pecadores, formando a otros pecadores, salvos solo por gracia, en debilidad, pero fuertes en Cristo. Amén. Vamos a continuar porque esto es muy interesante. En misma defensa, el apóstol Pablo, en la defensa de sus argumentos, él menciona, miren, yo no les pedí absolutamente nada a ustedes, amados hermanos corintios. Dice Pablo, es más, les quité a los demás iglesias de salario para que me dieran a mí. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer peso para ustedes. Y quiero que vayamos al capítulo 11, por favor, amados hermanos, versículo 8. Versículo 8. 11:8. He despojado, en el 11, vamos, 11:8, por favor. He despojado a otras iglesias recibiendo, ¿qué dice? Salario para serviros, ¿a quién? A vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y, ¿qué dice? En todo me guardé y me guardaré. ¿De seros qué? Pablo amaba a la iglesia en Corinto. ¿Tenía derecho Pablo de recibir un salario? Claro. Pero él dice, pero no quiero ser piedra de tropiezo porque sé cómo están, amados corintios. No quiero ser piedra de tropiezo. Es más, a otras iglesias me dieron un salario para venir hasta acá a ustedes. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Sabes qué pasaba en Corinto? A los falsos maestros y la iglesia les daba dinero. Pero a Pablo, no. ¿Por qué? Porque era tosco en palabra. ¿Qué significa eso? No predicaba bien, según la iglesia. ¡Órale! Pues sí, como no predicaba bien Pablo, no estaba haciendo bien su chamba, no nos estaba dando bien el alimento, así es que no merece un salario. Y Pablo dice, miren, ustedes son mis cartas, de veras. Si han crecido un poquito, amados corintios, es porque les prediqué el Evangelio y porque Cristo está haciendo la obra en ustedes, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Así de fácil. Dios obra en ustedes gracias al poder glorioso del Evangelio, amados hermanos. Pablo menciona esto y continúa con esta circunstancia y continúa con esta defensa. Ahora, más adelante, quiero que vayamos por favor, más adelante, porque sigue con estos argumentos y luego empieza a mostrar que, porque los falsos maestros decían, Pablo no es un verdadero apóstol por el sufrimiento. Un verdadero apóstol no tiene por qué sufrir. ¿Tú has escuchado eso? ¿Estás enfermo? Tienes falta de fe. Sí, traes un pecadillo por ahí y Dios te está condenando, ¿no? Es que vives, has escuchado, yo no hablo en lenguas, hermano. Porque no te has arrepentido. Algo ahí te está estorbando. ¿Cómo? Esos falsos maestros. Y en Corinto, amados hermanos, decían, Pablo ha sufrido mucho, él no es un verdadero apóstol. Amados hermanos, te quiero confesar algo. Se lo decía a mi esposa hoy en la mañana. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué en una iglesia carismática y yo obviamente pues no conocía muchas cosas, vengo del mundo católico romano por tradición, cultura, estuve en el seminario católico y llego, no sabía ni que existía el cristianismo evangélico, y cuando llego veo al pastor, pues
muy oloroso, chapeado, muy guapo. Bueno, el pastor Lalo, decía él. Yo decía, bueno, mira, pues yo quiero ser pastor, sin escasez, sin necesidad, nada. Yo quiero ser pastor. ¿Sí me explico? O sea, pues es lo mismo. Yo era antes ingeniero, tenía mi empresa, pero yo veo al pastor, pues es lo mismo. Yo decía, pues yo quiero ser pastor. No hay necesidad, no hay escasez. Mira. Pero cuando empiezo a estudiar un poquito más mi Biblia, me encuentro con el libro de Job. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Job? Yo dije, mira, Job no tendría fe. O sea, yo dije, pues Job no era creyente. Y luego empiezo a leer el Nuevo Testamento y me voy topando con estos hombres, con un Pablo que dice, varias veces me azotaron los judíos y recibí de ellos 40 azotes menos uno. Es más, naufragios, es más, hambres, es más, me robaron, es más, escasez, a más decir ya no. Yo decía, Pablo, pues este hombre no era un hombre de Cristo. ¿Sí me explico? Eso era lo que decían los falsos maestros, como yo lo decía en ese momento. Pablo, sufre mucho. Y dice Pablo, nadie me diga nada. Yo traigo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Todo ese sufrimiento yo lo traigo. ¿Saben por qué? Por amor a ustedes. Oh, amados hermanos, como hay pastores que tienen su corazón lacerado por las aflicciones de la vida, por las aflicciones del mundo, por las aflicciones de la predicación. Oh, cómo tienen esos pastores esos corazones lacerados y llenos de cicatrices, que entienden a la oveja cuando se acerca. Pero tienen ¿cómo se llama? Esto es fascinante, las marcas de Cristo. Wow, por amor a la iglesia. Así Dios protege a la iglesia, amados hermanos. ¿Sabes cómo? A través de un verdadero predicador, a través de que la verdad se exponga constantemente aquí. Así Dios protege a su iglesia. Pablo sigue en esta defensa y dice, yo tengo las marcas. Hey, no estoy hablando literalmente, estoy hablando en sentido figurado. Yo estoy sufriendo por ustedes. Continuamos y seguimos adelante, porque viene esto, amados hermanos. Decían los falsos maestros, Pablo tiene una enfermedad. Es más, Pablo, te platico cómo algunos historiadores describen a Pablo. Te voy a decir cómo. Sin cabello. Sin cabello. Flacucho. O sea, flaco, debilucho. Con una voz, algunos mencionan tenue. Y no sabía predicar bien. O sea, era tosco para hablar. Aquí lo dice Corinto, que era tosco para hablar. Algunas traducciones dicen que no era muy bueno en su elocuencia para predicar. No que predicara mal, no era muy bueno en su elocuencia a comparación de otros predicadores. ¿Sí me explico? Imagínate. ¿Sí me explico? Algunos lo describen así. Algunos mencionan esto. Y aparte, enfermo. Algunos mencionan, yo me inclino por esa postura, que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. ¿Por qué? Porque en una de las cartas dice, ustedes me amaron tanto, amada iglesia, que si en ustedes hubiera estado, hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos a mí. ¡Wow! O sea, me amaban tanto. Pablo lo dice en una de las iglesias. Y esto hace referencia, algunos escritores lo mencionan, a que Pablo tenía un problema de visión. Y yo me voy por eso. En algunas cartas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. No está hablando en sentido figurado, está hablando en sentido literal. Porque su firma, él no podía ver muy bien lo que era las letras, la escritura. Por eso tenía amanuenses. Y fíjate todo lo que tenía en su memoria, Pablo. Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Algunos mencionan que Pablo tenía esta situación porque, ¿cómo se le apareció Jesús? ¿Te acuerdas? Que lo dejó, ¿qué? Ciego. Miren,
yo tengo una situación en la vista. No me voy a comparar, no, para nada. Quiero mencionar lo siguiente. Los que tienen problemas de la vista saben a lo que me refiero. Uno piensa que ve bien. De verdad, o sea, uno cree que ve bien, porque así naciste, viendo cómo mal. Miren, yo no les distingo los rostros. Pero ya sí, ya se los distingo a todos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me pusieron los lentes por primera vez cuando tenía 12 años. Me los pusieron y dije, ¡qué hermoso es esto! Y hace poco ya no me servía esto. Y cuando me los ponen, me cambian la graduación, le digo a mi esposa, amor, ¿así ven ustedes? Y le digo, ¡guau! Se ve maravilloso. Y decía mi esposa, ¿cómo? ¿Así como ven? Y dice, pues sí. Le digo, se ve hermoso. Se ve hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de visión. Pero agrégale esto, yo tengo glaucoma. La iglesia lo sabe, yo tengo glaucoma. Y no está avanzado, pero ya no alcanzo a percibir correctamente mi periferia en mi lado izquierdo. Aquí yo no alcanzo a visualizar correctamente. Pero yo pienso que veo bien. ¿Sí me explico? Y eso es bien interesante, amados hermanos. Pero ya cuando empiezo a leer, cuando estoy aquí, no sé si ustedes lo han notado que a veces como que no le fallo en la lectura porque no alcanzo a ver correctamente. Se me manchan las líneas. Pero hermanos, me pongo en el lugar de Pablo y le digo, yo sé que Pablo tenía un problema de visión así. Tal vez algunos dicen que tenía cataratas, algunos dicen que veía borroso, algunos mencionan que alcanzaba a percibir algo, pero no veía correctamente. Imagínate eso. Por eso Pablo dice este versículo que es fascinante, porque los falsos maestros, amados hermanos, decían, este hombre es flaco, es débil en su palabra, es más, está enfermo. ¿Cómo va a ser un apóstol de Jesús? Checa lo que dice Pablo con este argumento que es fascinante. Segunda de Corintios capítulo 12, por favor. Dice, sin embargo, versículo 6, habla acerca, desde el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue que arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino ¿en qué? En mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿no qué? No me exaltase, ¿qué? Desmedidamente. ¿Qué fue? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Tú crees que el Señor no lo hubiera podido quitar? ¿Crees que el Señor no le hubiera dado la vista? Completamente. Pero dice, tiene un motivo el por qué Pablo estaba así. Y Pablo lo sabía. ¿Y sabes para qué? Para que no se exaltase. ¿Para qué? Para producir en Pablo humildad. ¡Wow, amados hermanos! La grandeza de las tribulaciones es hermosa a los ojos eternos de los decretos de Dios. ¿Por qué? Mira, si tú vives en medio de una enfermedad, es para la gloria de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que te mantengas humilde a sus pies.
¡Wow! No quiere que te exaltes a ti mismo, diciendo soy el mejor, diciendo Dios me usa, diciendo no. Él permite la enfermedad y los dardos de fuego en la carne física. ¿Para qué? Para que cuando te mantengas en la cama, amado y amada hermana, voltees arriba y digas, oh mi Señor, a ti sea solo que la gloria. Eso es lo que dice Pablo. Y checa lo que menciona, fíjate, dice, este versículo es glorioso y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Por tanto, ¿qué dice? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Le doy gracias a Dios por las fragilidades, le doy gracias a Dios por las tribulaciones. Mira, ¿has pasado tribulaciones fuertes? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Ves aquí lo que dice? Soli Deo. Esto significa solo a Dios la gloria. Cuando estés en tribulación, acuérdate de esta frase. Solo a Dios sea la gloria. Él quiere destrozar mi corazón. Él ve mucho orgullo en mí. Quiere hacerme manso y humilde de corazón, porque quiere que esté a los pies del Cordero aprendiendo de Él. Jesús lo dijo, venid y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¡Wow! ¡Wow! Pero no me ha pasado a mí, pero le ha pasado tal vez a alguien que amas muy cerca. Has estado así, al borde de verla, que esta persona, un familiar o alguien, fallezca. Y hay dolor en el corazón, ¿no? De buena gana me gloriaré en las tribulaciones, porque muestran mi debilidad. ¿Sí o no? En las tribulaciones no Dios muestra tus debilidades. ¿Verdad que muestra lo peor de nosotros cuando estamos en las tribulaciones? ¿Sabes por qué? Porque hay desesperanza. ¿Sabes por qué? Porque renegamos. ¿Sabes por qué? Porque nos frustramos. ¿Sabes por qué? Porque nos lamentamos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pablo me encanta porque dice, imagínate eso en la tribulación. Imagínate esto, hermanos. Familia, demos gracias al Señor por la angustia y la tribulación. Porque cuando somos frágiles, Él se hace fuerte. Así que, soli Deo gloria. Solo Dios la gloria. Quiero irme con esto y quiero dar lectura a algo. Con una mano Dios da aguijones a sus hijos, pero con la otra Él da gracia suficiente. Por eso Pablo dice, fíjate lo que menciona en el verso 9 y lo repito, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios por las debilidades, amados hermanos. Continúo con esto y voy al cierre de mi sermón. La protección de la iglesia. El versículo siguiente habla acerca de esto, mis hermanos. ¿Saben? En pocas palabras, Pablo dice lo siguiente. Dios permite que yo sea débil delante de ustedes, amados corintios. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere y está protegiéndoles a ustedes. Él no quiere que yo me exalte, porque Dios quiere proteger a su iglesia. ¿Y cómo la protege? Humillando a sus siervos. ¿Sí me explico? La manera en cómo Dios protege a la iglesia, número uno, es cuando Dios humilla a sus siervos por una enfermedad, por una tribulación, por una situación. Y así Dios protege a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ahí brilla la gloria del evangelio. Un falso maestro sale corriendo ante la tribulación.
Un falso profeta sale corriendo ante la tribulación, pero un predicador de Cristo dice, que el Señor se lleve la gloria, yo solo me basto de su gracia. La debilidad refleja el corazón pobre del ser humano y exalta la grandeza y la gloria de Cristo. Somos frágiles, amados hermanos, y esto lo traduzco para ti, para mí, como iglesia. ¿Sabes? Si Dios te ha permitido pasar por tribulaciones en los últimos tiempos, o hace poco, ¿es para qué? Para que su poder se perfeccione y que tú puedas decir, solo a Dios sea la gloria. No para ti, no para que tú salgas avante, no, es para que Él se lleve la gloria y la adoración. Amén. Y gloria a Dios por ello, gloria al Señor por ello. La protección de la iglesia, amados hermanos, el apóstol Pablo se dolía por la iglesia. El apóstol Pablo protegía a la iglesia. El apóstol Pablo amaba a la iglesia, a pesar de que la iglesia le daba puñaladas por la espalda constantemente a nuestro hermano Pablo, pero él la seguía amando como el primer día. Algo muy interesante es esto, amados hermanos, y quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 5. Dios es el dueño de la iglesia, eso no nos queda duda, pero a nosotros se nos ha encomendado el protegerla. Dios protege a su iglesia a través de su iglesia, amados hermanos. Cuidemos a nuestros pastores, amemos a la iglesia, amemos a la verdad, crezcamos en la unidad, y eso es lo que dice, evitemos las discusiones, apaguemos los dardos de fuego de Satanás que se introducen dentro de la congregación y exaltemos la gloria de Cristo con nuestras vidas. Checa lo que dice Pablo en 2 de Corintios dije 13, ¿verdad? 12:20. Dice, pues me temo que cuando llegue, porque Pablo está anunciando que irá nuevamente, es su tercera visita a Corinto, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, dice, ¿cuál no queréis? Que haya entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han, ¿qué? Cometido. En pocas palabras, amados hermanos, dice Pablo, miren, yo regresaré a ustedes, espero en el Señor, ordénense por favor, y espero verlos sin murmuraciones, sin envidias, sin, ¿qué más dice? Sin lascivias, sin divisiones, sin maledicencia, ni murmuraciones, ojo, cualquier desorden dentro de la iglesia. Amados hermanos, te voy a decir algo, y te lo digo con todo mi corazón. El pastor vendrá, y no soy yo. El pastor de pastores vendrá, y a él, tú como yo, amamos, ¿sí o no? Y a él le ha placido que tú crezcas en esta iglesia pequeñita, en esta iglesia llamada La Roca, en esta iglesia local. A él le ha placido ponerte. No ha sido porque tú has escogido, a él le ha placido ponerte. ¿Sabes por qué? Porque él vendrá. Él quiere que crezcas. ¿Sabes por qué? Porque te ama tanto. ¿Sabes por qué? Porque él quiere que llevarse la gloria. ¿Sabes por qué? Porque él desea que si eres un murmurador, que si envidias, que si tienes situaciones problemáticas, tú aprendas a lidiar y a batallar con ellas dentro de esta congregación local. ¿Para qué? Para que la verdad crezca. ¿En dónde? En ti.
para que tu vida desordenada, ¿sabes qué? Se ordene, amados hermanos. Él ama tanto a su iglesia que el príncipe de los pastores, como dice Pedro, vendrá. Y sabes, te lo digo como Alejandro, desde mi corazón, y lo abro. No se lo he dicho a mi esposa, solo Dios lo sabe y yo. Y se los digo a todos, y aquí mi esposa incluida. Amados hermanos, si yo sigo aquí de pie, es porque los amo. Pero los amo tanto, ¿sabes por qué? Porque sé que el príncipe de los pastores vendrá. Y lo veremos. Y como la iglesia en Corinto tenía problemas, sé que esta pequeña iglesia local tiene problemas, tiene sus circunstancias, no somos la iglesia perfecta y distamos mucho de ellos, pero el pastor, el príncipe bello y hermoso vendrá por esta pequeña o grande comunidad local para que Él se lleve la gloria. Y solo Él, amados hermanos, y solo Él. Así es que Pablo dice a los corintios, por favor, solucionen sus situaciones, porque son el cuerpo de Cristo. Ámense unos a otros. Pablo no termina su carta diciendo, ámenme. No. Pablo no termina su carta, por favor, pídanme perdón. No. Pablo termina su carta diciendo, por favor, solucionen sus circunstancias. Por favor, examínense ustedes mismos. Por favor. Si de verdad he hecho algo por ustedes, si de verdad yo he predicado la verdad y ustedes han crecido en algo espiritualmente, por favor denle gracias al príncipe de los pastores, porque Él sea solo, ¿qué? La gloria. Y te lo digo a ti y concluyo con esto. Si tú en esta iglesia local has crecido un poquito, es porque se te ha predicado la verdad. Es porque has nacido de nuevo. Es porque el príncipe de los pastores te ha puesto aquí para que Él se lleve solo la gloria. Amén. Él vendrá, amados hermanos. Amemos a nuestros pastores. Defendamos y protejamos a la iglesia local. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la provisión de tu palabra y de la iglesia local. Gracias porque has sido bueno, sigues siendo bueno y eres bueno el día de hoy. Gracias. Padre, perdóname, Señor. Perdónanos, por favor, y con todo nuestro corazón oramos para que tú seas llevándote la gloria, la adoración y todo el honor, mi Dios, porque solo tú lo mereces. Ayúdanos como iglesia local a proteger a la misma iglesia local, orando por otras comunidades locales, mi Señor, pero orando por esta iglesia, mi Dios, orando los unos por los otros, amándonos los unos por los otros, fortaleciéndonos en la verdad los unos por los otros. Oh, amado Señor Jesucristo, oh, amado Espíritu Santo, trae vida, Señor, por favor. Tú sabes cuántas lágrimas se han derramado para que des vida en esta iglesia local, por muchos de los que están aquí y los que aún no están. Tú conoces el dolor, tú conoces lo que se ha pasado por estar aquí predicando la verdad, Señor. Oh, mi Dios, suplicamos con nuestra alma
que des vida a nuestros hijos. Oh, Padre, por favor, Señor, nos duele tanto. Entendemos el dolor que tú sientes y sentiste, Señor. Padre, en tus manos la vida de nuestros hijos, su redención. Da vida, Dios. Cómo nos encantaría, mi Dios, que hagas la obra en las personas, en nuestros hijos y en las personas que vienen a esta iglesia y que no han nacido de nuevo. Haz la obra, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor, el dador de vida. Rogamos con todo nuestro corazón que nos ayudes a proteger a la iglesia, que nos ayudes, Señor, a fortalecernos constantemente en ella, y que seas tú avivando nuestros corazones para esperarte solo a ti, Príncipe amado, oh Rey de justicia, oh amado Señor nuestro, el león de la tribu de Judá, el que venció, el que estaba muerto pero se levantó, subió a los cielos con gran gloria y se sentó a la diestra de la majestad del Padre, y que vendrá con honor, con gloria y adoración para salvarnos a nosotros, pecadores redimidos por gracia. Gracias, amado Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la iglesia. En tu nombre, Cristo, oramos por ella. Amén.